Bienvenido a Mente Zen. En este video especial te revelaré las 9 cosas que nunca debes compartir con tus hijos y cómo mantener ciertos límites puede influir positivamente en su crecimiento y bienestar. Te sorprenderá la última revelación. Pero antes de entrar en materia, presta mucha atención a esta historia. Es clave para entender la importante lección que vamos a tratar de conocer a Carmen, una madre de 40 años que siempre creyó que la honestidad total era la base de una familia unida. Con 2 hijos adolescentes, se mantuvo firme en su lema: sin secretos no hay problemas. Pero, ¿qué ocurre cuando esa honestidad se convierte en un arma de doble filo? Imagina un libro abierto ante ti, en el que cada página representa una parte de tu vida. Carmen creía que sus hijos debían leer cada página, pero pronto se dio cuenta de que era mejor dejar algunas páginas cerradas. ¿Qué secreto familiar está a punto de cambiar la vida de Carmen para siempre? Antes de empezar, si encuentras valor en estos videos, suscríbete y activa las notificaciones para estar al día. First, el peligro de compartir demasiado sobre las finanzas familiares. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple número en una cuenta bancaria puede cambiar la dinámica de un hogar? La respuesta podría sorprenderle. Imagine su cuenta bancaria como una olla a presión. Si la abres en el momento equivocado, todo estalla sin control. Así se sintió Carmen cuando, sin querer, mencionó sus problemas económicos a sus hijos. De repente, el ambiente en casa cambió. Sus hijos empezaron a preocuparse por asuntos que no deberían tener que soportar. Según el doctor Juan Pérez, reputado psicólogo infantil, los niños no tienen las herramientas emocionales necesarias para procesar información financiera compleja, y compartirla en exceso puede causarles una ansiedad innecesaria. Carmen aprendió esta lección de primera mano. Entonces, ¿cómo podemos hablar de dinero con los niños sin revelar demasiado? Es como hacer sopa. Los ingredientes adecuados en las cantidades adecuadas marcan la diferencia. Demasiada sal, o en este caso, demasiada información, puede arruinar el plato. Un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que los niños empiezan a formar hábitos financieros a partir de los 7 años. A esa edad, muchos de nosotros aún pensábamos que el dinero crecía en los árboles. Este estudio subraya la importancia de enseñar a los niños sobre finanzas de una forma adecuada a su edad. Carmen se dio cuenta de que, en lugar de compartir cifras concretas, era mejor enseñar conceptos. Decir que vivimos dentro de nuestras posibilidades era mucho mejor que decir que no podemos permitirnos eso. Es como darles un mapa sin señalarles todos los obstáculos del camino. Jean-Pierre Jett, un destacado psicólogo suizo, dijo una vez que el principal objetivo de la educación es crear individuos capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir generaciones pasadas. Aplicado a las finanzas, esto significa enseñar a los niños a ser inteligentes con el dinero, no cargarles con nuestros problemas financieros. Carmen empezó a organizar noches de juegos financieros en familia, haciendo que el Monopoly fuera más educativo que nunca. A través del juego, sus hijos aprendieron a presupuestar, ahorrar e invertir sin sentir el peso emocional de los problemas financieros de la vida real. Pero, ¿qué pasaba cuando los niños hacían preguntas directas sobre las finanzas familiares? Carmen descubrió que responder con preguntas ayudaba. Les preguntaba: ¿por qué crees que es importante saberlo? ¿O qué opinas de nuestra situación financiera? Esta técnica, conocida como reflexión guiada, ayuda a revelar las preocupaciones subyacentes sin dar información innecesaria. El economista y premio Nobel Richard Thor sugiere que si quieres que la gente haga algo, pónselo fácil. Aplicando esta idea, Carmen simplificó las conversaciones financieras con sus hijos. En lugar de hablar de porcentajes o tipos de interés, utilizaba analogías sencillas. Ahorrar era como plantar una semilla, y endeudarse era como cavar un hoyo. De repente, el dinero ya no daba tanto miedo. Recordemos que no se trata de mentir a nuestros hijos, sino de protegerlos de preocupaciones que no tienen por qué tener. Como dijo sabiamente Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos,
Son los hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma. Nuestro papel es guiarles, no agobiarles con nuestros problemas. 2. El conflicto entre los padres, un tabú para los hijos. Si pensabas que mantener en privado los asuntos financieros era todo un reto, prepárate para el siguiente obstáculo. Hay una delgada línea entre ser honesto con los hijos y convertirlos en terapeutas no remunerados. ¿Dónde cree que está esa línea? Imagina tu familia como un barco en alta mar, con los padres como capitanes y los hijos como tripulación. ¿Qué pasa si los capitanes empiezan a discutir sobre el rumbo del barco delante de los coches de la tripulación? Naturalmente, esto fue precisamente lo que ocurrió en casa de Carmen una tarde, tras una acalorada discusión con su marido por los horarios de trabajo. Frustrada, Carmen se desahogó con sus hijos diciéndoles: «Vuestro padre nunca está en casa», intentando encontrar aliados en su frustración. Poco sabía que acababa de abrir la caja de Pandora de las emociones. El doctor John Gottman, reputado investigador de las relaciones de pareja, advierte que cuando los padres involucran a los hijos en sus conflictos, estos se sienten divididos y ansiosos. Carmen fue testigo directo de ello cuando sus hijos empezaron a mostrar signos de estrés, como dificultades para dormir y para concentrarse en el colegio. Recordatorio amistoso. ¿Te ha resultado útil este contenido hasta ahora? Si crees que estas ideas pueden fortalecer los vínculos familiares, no dudes en darle un pulgar arriba y suscribirte. Así estarás al día de cada nuevo consejo que compartamos para crecer juntos en familia. Y si algo de esto te resulta familiar o te suscita alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Me encanta saber de ti y aprender juntos. Entonces, ¿cómo pueden los padres manejar sus conflictos sin involucrar a los niños? Es como hacer malabares con fuego. Requiere habilidad, práctica y, sobre todo, precaución. El Dr. Ross Campbell, un respetado psicólogo infantil, sugiere que los padres deben presentar un frente unido ante sus hijos, incluso cuando no estén de acuerdo. Inspirada por esta idea, Carmen puso en práctica una norma de puertas cerradas en casa, donde cualquier discusión seria con su marido tendría lugar en privado, lejos de oídos curiosos. Era como tener una sala de conferencias en casa, pero sin café ni galletas. Pero, ¿qué pasa cuando los niños se dan cuenta de que algo va mal? Aquí es donde entra en juego la honestidad estratégica. Carmen aprendió a utilizar frases como «Mamá y papá tienen un desacuerdo, pero lo estamos solucionando», dando a los niños solo un resumen sin detalles innecesarios y complicados. Otra estrategia que Carmen y su marido introdujeron fue la hora feliz en familia. Después de resolver los conflictos en privado, pasaban tiempo de calidad juntos en familia. Un capricho reconfortante después de una comida pesada, dulce y refrescante, que acercaba a todos. Sin embargo, ¿qué deben hacer los padres cuando los hijos hacen preguntas directas sobre sus discusiones? Carmen descubrió que hacer preguntas reflexivas ayudaba a sus hijos a procesar sus preocupaciones sin necesidad de concretarlas. Por ejemplo, les preguntaba: ¿por qué crees que estamos discutiendo? ¿O cómo te sientes? Esta técnica, llamada escucha activa, tiene un valor incalculable. El doctor Benjamin Spock, un reputado pediatra, señaló que los niños son excelentes observadores, pero malos intérpretes, por lo que es crucial que los padres proporcionen contexto y tranquilidad, sin hacer que los niños se sientan mediadores. Carmen y su marido también empezaron a salir por la noche con regularidad, no solo para fortalecer su relación, sino para demostrar a sus hijos que el amor y el compromiso requieren esfuerzo y dedicación. Era como mantener un coche. Con un cuidado regular, es menos probable que se averíe inesperadamente. Tercero, ¿alguna vez te has preguntado qué recuerdos de tu juventud podrían cambiar la forma en que tus hijos te ven? Imagina tu vida como un álbum de fotos, con algunas imágenes para compartir y otras que es mejor guardar bajo llave. Carmen aprendió esta lección por las malas cuando decidió compartir una historia de su pasado con sus hijos adolescentes. Era una tranquila tarde de domingo,
y la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Su hijo mayor, Alejandro, le dijo que le estaba costando elegir una profesión. Con la esperanza de inspirarle, Carmen empezó a contar una anécdota de sus años universitarios. Cuando yo tenía tu edad, empezó diciendo, estuve a punto de dejar los estudios e incluso falsifiqué una firma para cambiar de carrera sin que mis padres lo supieran. Lo que Carmen no esperaba era la cara de asombro de sus hijos. Carl Jung, un respetado psicólogo, dijo que el impacto más significativo en un niño no es lo que los padres dicen, sino lo que hacen. En este caso, las palabras de Carmen tuvieron un impacto igual al de sus acciones pasadas. Alejandro, visiblemente turbado, le preguntó, «Mon, ¿cómo puedes decirnos que seamos honestos cuando tú hiciste algo así?» La pregunta le cayó a Carmen como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que, al intentar ser transparente, había socavado sin querer su propia autoridad moral. El doctor Daniel Siegel, psiquiatra infantil, advierte que los padres deben tener cuidado al compartir sus experiencias pasadas. Lo que a nosotros nos puede parecer una lección valiosa, a nuestros hijos puede confundirles o incluso perjudicarles. Carmen aprendió esta lección de primera mano. Pero, ¿cómo pueden los padres hablar de su pasado de forma constructiva, sin revelar detalles inapropiados? Es como caminar por la cuerda floja, requiere equilibrio, concentración y saber exactamente dónde colocar cada paso. Carmen se dio cuenta de que la clave estaba en centrarse en las lecciones aprendidas, más que en los detalles vívidos. En lugar de compartir toda la historia, podría haber dicho algo como, «Hubo un momento en mi vida en el que dudé de mi camino, pero aprendí la importancia de la perseverancia y la honestidad». El filósofo George Santayana dijo una vez, «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo en el contexto familiar». Quizá podríamos decir que quienes comparten sabiamente su pasado ayudan a sus hijos a construir un futuro mejor. Carmen también descubrió el valor de las historias editadas. Al igual que un director de cine recorta escenas para mantener la esencia de la historia, los padres pueden compartir versiones adecuadas de sus experiencias. Inspirada por esto, Carmen empezó a organizar noches de cuentos familiares. En lugar de centrarse en historias personales que pudieran resultar problemáticas, compartían relatos de sus antepasados, tradiciones familiares y momentos de orgullo colectivo. Era como tender un puente entre el pasado y el futuro, sin los baches de los errores personales en el camino. Nan Gabde, La trampa de las comparaciones, una lección de autoestima. Una tarde soleada, Carmen charlaba con una amiga mientras sus hijos jugaban en el patio. «Mira qué bien juega al fútbol el pequeño Marcos», comentó su amiga. Carmen, con intención de ser educada, respondió, «Sí, tiene mucho talento. Ojalá mi hijo Alejandro tuviera esa habilidad para los deportes». Lo que Carmen no sabía era que Alejandro, su hijo de 10 años, estaba lo bastante cerca como para oír sus palabras. El filósofo griego Epicteto dijo una vez que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En este caso, la opinión de Carmen sobre las capacidades de Alejandro estaba a punto de afectarle profundamente. El renombrado psicólogo infantil Dr. H.A.J. Hosso advierte que las comparaciones son hirientes, crean resentimiento y erosionan la autoestima. En los días siguientes, Carmen notó que Alejandro se retraía y mostraba menos entusiasmo por sus actividades habituales. ¿Cómo podemos motivar a nuestros hijos sin caer en la trampa de las comparaciones? Es como navegar por un campo de minas. Hay que pisar con cuidado, sabiendo exactamente dónde pisar. Un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que las comparaciones afectan significativamente al rendimiento académico de los niños, y que los alumnos que se comparaban constantemente con otros mostraban mayor ansiedad y menor rendimiento. Para evitar las comparaciones, Carmen adoptó un nuevo enfoque. En lugar de comparar a Alandro con otros niños, se centró en compararlo con su yo del pasado. ¿Recuerdas cuando no podías chutar el balón sin caerte?
Mira cuánto has mejorado, le decía. Esta técnica, conocida como comparación interna, permite a los niños reconocer su crecimiento sin sentirse presionados por estándares externos. El psicólogo Albert Bandura señaló que las personas que creen en su capacidad para lograr los resultados deseados tienen más probabilidades de perseverar. Carmen estaba ayudando a Alejandro a confiar en sí mismo, utilizando el concepto de crecimiento interno. Pero, ¿qué ocurre cuando los niños se comparan inevitablemente con los demás? Aquí es donde la mentalidad de crecimiento, un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck, resulta esencial. Carmen empezó a utilizar frases como: Marcos tiene mucha práctica en el fútbol. Si te interesa, podemos pasar más tiempo practicando juntos. Es como subir una escalera. En lugar de señalar lo alta que está la fruta, animó a Alejandro a subir peldaño a peldaño. Como dijo la pedagoga italiana María Montessori, el niño es el padre del hombre. Aplicado a las comparaciones, esto significa que la forma en que tratamos a nuestros hijos hoy determina cómo se tratarán a sí mismos en el futuro. Motivada por esta filosofía, Carmen también celebró las pequeñas victorias. Siempre que Alejandro se esforzaba o mejoraba, ella se lo reconocía. Me ha encantado cómo has intentado ese pase. Aunque no fuera perfecto, le decía. Es como regar una planta. Con los cuidados adecuados acaba floreciendo. Pero, ¿qué pasa cuando otros adultos hacen comparaciones delante de nuestros hijos? Carmen aprendió a responder sutilmente con una sonrisa amable. Cada niño tiene sus puntos fuertes. Esta técnica, llamada redirección positiva, ayuda a cambiar el enfoque sin crear tensión. Howard Gardner, el famoso psicólogo conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, nos recuerda que no se trata de lo inteligente que eres, sino de cómo eres inteligente. Carmen empezó a aplicar este principio reconociendo y celebrando las diversas formas de inteligencia y talento de cada uno de sus hijos antes de sumergirnos en el siguiente límite importante. Si te está gustando el video, recuerda darle un pulgar arriba y suscribirte al canal. Así recibirás actualizaciones sobre futuros videos. Si te está gustando este contenido tanto como a mí, comparte tu opinión en los comentarios y dime qué te gustaría ver a continuación. Leo todos y cada uno de los comentarios y juntos estamos en un viaje para aprender y crecer. 5. El mito de la perfección parental. Imagina que eres un malabarista en un circo y mantienes todas las pelotas en el aire. El público aplaude, pero de repente una bola cae al suelo. ¿Arruina esto el espectáculo? No necesariamente. Puede que incluso sea el momento más auténtico y memorable de toda la actuación. Carmen se encontró en una situación parecida. Había pasado años construyendo una imagen de sí misma como la madre perfecta, siempre paciente, sabia y en control. Para sus hijos, era una superheroína personal, capaz de resolver cualquier problema con una sonrisa. Pero como sabemos, incluso los superhéroes tienen sus momentos de debilidad. Un día, mientras preparaba la cena, Carmen se cortó accidentalmente con un cuchillo. No fue grave, pero sí lo suficiente para que soltara una maldición que haría sonrojar a un marinero. Sus hijos, que estaban en la cocina, se quedaron atónitos. Mamá diciendo palabrotas, mamá cometiendo errores. Era como si de repente hubieran descubierto que Superman lleva los calzoncillos por fuera del traje. El doctor Brad Bushman, psicólogo infantil, señala que los niños necesitan ver a sus padres como seres humanos. Esto les ayuda a desarrollar expectativas realistas sobre sí mismos y los demás. En lugar de disculparse profusamente o fingir que no había pasado nada, Carmen optó por utilizar el momento como una lección. Niños, dijo, a veces mamá comete errores y no pasa nada. Lo que importa es cómo respondemos a nuestros errores. Esta revelación fue como abrir una ventana en una habitación cerrada. Un aire fresco de autenticidad llenó su relación con sus hijos. El investigador y autor Dr. Brain Brown dice que la vulnerabilidad no consiste en ganar o perder. Es tener el valor de mostrarse y ser visto, sin ninguna garantía de resultado.
Carmen estaba mostrando ese valor, y el resultado fue inesperado. Sus hijos empezaron a abrirse más sobre sus propios errores y miedos. Alejandro, que solía guardarse las cosas para sí, admitió que a veces se sentía inseguro en el colegio. Estos momentos de sinceridad transformaron la relación de Carmen con sus hijos. 6. Mostrar vulnerabilidad sin perder autoridad. La hija adolescente de Carmen, Sofía, admitió que tenía miedo de no encajar con sus compañeros. Estas conversaciones, antes impensables, se convirtieron en parte de la rutina familiar. Pero, ¿cómo puede un padre mostrar vulnerabilidad sin perder autoridad? Es como bailar un tango, que requiere un equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad. Carmen aprendió a decir cosas como: no tengo todas las respuestas, pero podemos buscarlas juntos. Esta frase aparentemente sencilla transmite humildad y voluntad de aprender, sin renunciar a su papel de guía. El doctor Haim Chenot, psicólogo infantil, dijo una vez que los niños son como corchos en un mar de emociones adultas. Cuando los padres pretenden ser perfectos, los niños se sienten como corchos que intentan mantenerse a flote en un mar embravecido de expectativas imposibles. Para solucionar este problema, Carmen puso en práctica lo que llamaba momentos de crecimiento familiar. Cada vez que cometía un error, lo compartía abiertamente y comentaba con sus hijos cómo podía mejorar la próxima vez. Era como una sesión de feedback en el trabajo, pero con más abrazos y menos diapositivas de PowerPoint. Pero, ¿qué pasa cuando los hijos cuestionan las decisiones de los padres? Carmen aprendió a responder con sinceridad, diciendo que a veces los adultos también dudamos, pero hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Esta transparencia no socavó su autoridad, sino que la reforzó. Sus hijos la veían como una auténtica líder, no como una figura inalcanzable. Inspirado por el doctor Benjamin Spock, que una vez dijo: confía en ti mismo, sabes más de lo que crees. Carmen descubrió que mostrar vulnerabilidad no significaba dudar de sí misma. Por el contrario, significaba confiar en su capacidad para aprender y crecer junto a sus hijos. 7 secretos familiares: cuándo revelar y cuándo proteger. Imagina a tu familia como un castillo de naipes, donde cada carta representa una verdad o una experiencia compartida. ¿Qué ocurre si una de esas cartas amenaza con derribar toda la estructura? Carmen estaba a punto de enfrentarse a este mismo dilema. Todo empezó un domingo por la tarde, mientras limpiaba el desván. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró una carta amarillenta. Su lectura sacudió su mundo. Su abuelo, a quien todos admiraban como un héroe de guerra, había sido en realidad un desertor. El doctor, incluso Inver Black, experto en secretos familiares, cree que los secretos pueden ser a la vez protectores y destructivos. Carmen se encontró en la cuerda floja entre la verdad y la protección. ¿Debía compartir esta información con sus hijos? Siempre había valorado la honestidad. Pero, ¿no tenía también el deber de proteger la memoria de su abuelo y la inocencia de sus hijos? El filósofo Emmanuel Kant sostenía que mentir siempre es moralmente malo. Pero, ¿se aplica esto a los secretos de familia? Carmen no estaba segura, así que pidió consejo a su amiga Sofía, psicóloga infantil. Los niños son más resistentes de lo que creemos, le dijo Sofía. A menudo es nuestro propio miedo el que nos impide ser sinceros con ellos. Carmen recordó las palabras del escritor Mitch Albom: los secretos familiares son como un cáncer invisible. Crecen cuando nadie mira. Al darse cuenta de que guardar este secreto le estaba causando una ansiedad innecesaria, decidió que había llegado el momento de compartir la verdad con sus hijos. Después de pensarlo detenidamente, Carmen decidió compartir la verdad con sus hijos. Quería hacerlo sin destruir la imagen que tenían de su bisabuelo. Los reunió y empezó: ¿os acordáis de todas las historias que os he contado sobre vuestro bisabuelo? Pues resulta que hay más en esa historia. Explicó que su abuelo, como todos, era una persona compleja que había tomado decisiones difíciles en tiempos difíciles. A pesar de sus errores,
seguía siendo una parte importante de la historia de su familia. La reacción de sus hijos la sorprendió. En lugar de decepción, mostraron empatía. «Vaya, mamá», dijo Alejandro. Debió de ser duro para él. ¿Crees que se arrepintió? El doctor Dan Siegel, psiquiatra infantil, explica que cuando compartimos historias familiares complejas con nuestros hijos, les damos herramientas para comprender las complejidades de la vida humana. Carmen descubrió que revelar este secreto no dañó su visión de su bisabuelo. Al contrario, la enriqueció, abriendo conversaciones sobre el valor, el miedo y el perdón. Pero, ¿qué pasa con los secretos que podrían ser realmente dañinos? Carmen aprendió que la clave está en evaluar el impacto potencial. Algunos secretos, como los problemas de salud mental o las adicciones familiares, pueden ser importantes para ayudar a los niños a comprender su propia historia. Carl Jung dijo una vez: «Lo que resistes persiste. Lo que aceptas se transforma». Al aceptar y compartir el secreto de esta familia, Carmen convirtió lo que podría haber sido una sombra en una oportunidad de crecimiento. Pero no todos los secretos deben revelarse. La intimidad también tiene su lugar en la vida familiar. Carmen desarrolló lo que llamó la prueba del impacto. Antes de revelar un secreto se preguntaba: ¿cómo afectará esto a mis hijos? ¿Aportará información valiosa o simplemente causará angustia innecesaria? El filósofo Søren Kierkegaard escribió una vez: «La vida solo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante». Carmen comprendió que revelar algunos secretos del pasado podría ayudar a sus hijos a vivir mejor en el futuro. 8. El tabú del favoritismo entre hermanos. Imaginemos por un momento que el amor de unos padres es como una tarta. En teoría, debería haber suficiente para todos. Pero, ¿qué ocurre cuando empezamos a servir trozos de distintos tamaños? Este es el dilema del favoritismo paterno, un problema antiguo. Un martes por la tarde, mientras Carmen estaba en la cocina preparando la cena, sus hijos Alejandro y Sofía estaban en la mesa haciendo los deberes. Sin pensarlo, Carmen comentó: «Alejandro, ojalá fuera tan organizada como tu hermana. Mira qué ordenados tiene los cuadernos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro bajó la mirada, visiblemente dolido, mientras Sofía se removía incómoda en su silla. Al darse cuenta de su error, Carmen intentó enmendarlo, pero el daño ya estaba hecho. Un estudio de la Universidad de California reveló que el favoritismo paterno, aunque sea sutil o involuntario, puede tener efectos duraderos en la autoestima y las relaciones entre hermanos. Los niños que percibían favoritismo hacia sus hermanos eran más propensos a desarrollar problemas de conducta y a enfrentarse a dificultades en sus relaciones más adelante. ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa del favoritismo? Seamos sinceros. A veces es difícil no notar las diferencias entre nuestros hijos. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Cuanto más lo intentas, más te viene a la mente. El psiquiatra infantil Dr. Daniel Siegel, psiquiatra infantil, propone un enfoque llamado crianza consciente. En lugar de negar nuestras preferencias o diferencias, debemos reconocerlas internamente y luego elegir cómo responder. No se trata de ser perfectos, dice Siegel, sino de ser conscientes y enmendar cuando cometemos errores. 9. El poder del silencio sabio. Imagina que tus palabras son como piedras arrojadas a un estanque. Cada una crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. Pero, ¿y si dejas de lanzar piedras y te limitas a observar la quietud del agua? Esta es la esencia del silencio sabio, el secreto más poderoso que Carmen descubrió en su viaje como madre. El emperador estoico Marco Aurelio escribió una vez: «No hables a menos que mejore el silencio». Parece sencillo, ¿verdad? Pero en un mundo en el que nos bombardean constantemente con información y nos presionan para que tengamos la respuesta correcta, el silencio se ha convertido en un arte perdido. Una tarde, Carmen se dio cuenta de esto mientras veía a sus hijos jugar en el patio. Estaba a punto de intervenir en una discusión entre ellos,
cuando algo la detuvo. ¿Y si me limito a mirar?, pensó. Para su sorpresa, sus hijos resolvieron el conflicto por sí solos. Era como si hubiera descubierto un superpoder oculto, el poder de no decir nada. Carl Rogers, pionero de la terapia centrada en el cliente, dijo una vez que el mayor regalo que puedes hacer a alguien es prestarle atención sin juzgarle. Carmen empezó a aplicar este principio en casa. En lugar de apresurarse a dar consejos o soluciones, se limitó a escuchar y empezó a suceder algo mágico. Sus hijos empezaron a abrirse más, a compartir sus pensamientos y sentimientos sin miedo a ser juzgados o interrumpidos. Carmen se convirtió en su confidente, no por lo que decía, sino por lo que no decía. ¿Cómo podemos incorporar este silencio sabio a nuestra vida cotidiana? He aquí una guía práctica. La regla de los 5 segundos. Antes de responder, cuenta hasta 5 mentalmente. Esta breve pausa te da tiempo para decidir si realmente necesitas decir algo. La técnica del espejo. En lugar de dar tu opinión, refleja lo que está diciendo tu hijo. Por ejemplo, parece que se siente frustrado por esa tarea. Esto les ayuda a procesar sus emociones. El poder de las preguntas. En lugar de dar respuestas, haz preguntas como ¿qué crees que podrías hacer en esta situación? Esto fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Momentos de silencio compartido. Dedica tiempo a actividades tranquilas con tus hijos, como dibujar o simplemente sentarse juntos en el jardín. El silencio compartido puede ser tan poderoso como una conversación profunda. Pausa reflexiva. Cuando su hijo le diga algo importante, tómese un momento antes de responder. Dígale algo como, eso parece importante, déjame pensarlo un momento. Esto demuestra que valora sus palabras y las consideras detenidamente. Un estudio de la Universidad de California descubrió que los niños cuyos padres practicaban la escucha activa y el silencio reflexivo mostraban niveles más altos de autoestima y habilidades comunicativas. Es como si el silencio de los padres creara espacio para que floreciera la voz interior del niño. Carmen observó cambios notables en su familia. Alejandro, antes reservado, empezó a hablar más de sus proyectos artísticos. Sofía, que siempre buscaba la aprobación de su madre, empezó a tomar decisiones con más confianza. El silencio de Carmen había creado un espacio en el que sus hijos podían crecer y florecer a su propio ritmo. Pero, ¿qué pasa cuando realmente necesitas decir algo? El filósofo Epictetus nos recuerda que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando Carmen hablaba, sus palabras tenían más peso porque habían sido cuidadosamente elegidas y eran oportunas. Aplicar el silencio sabio no significa convertirse en una estatua muda. Es más bien como ser director de orquesta. En una orquesta, sabes cuándo hacer un gesto sutil y cuándo dejar que la música fluya por sí sola. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia comunicación familiar. ¿Estás creando un espacio en el que tus hijos se sientan seguros para expresarse? Todas las esperanzas y sueños que tienes para tus hijos, aunque no sean explícitos, de algún modo llegan a sus mentes. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, no está lejos de la realidad. Carmen estaba a punto de descubrir cómo sus expectativas no expresadas habían estado influyendo silenciosamente en su hijo mayor, Alejandro. Todo empezó cuando Alejandro, que ahora cursaba el último año de bachillerato, anunció que quería estudiar arte en la universidad. Carmen se quedó sin habla, no porque no apoyara su elección, sino porque siempre le había imaginado siguiendo sus pasos. En el mundo empresarial, Abraham Maslow, conocido por su teoría de la jerarquía de las necesidades, dijo una vez, lo que un hombre puede ser, debe ser. Pero, ¿qué ocurre cuando el deber ser de un padre no se alinea con el querer ser del hijo? Carmen se dio cuenta de que, sin saberlo, había proyectado sus propias ambiciones en Alejandro. Aunque nunca le había dicho directamente que se dedicara a los negocios,
Sus comentarios casuales sobre el éxito en el mundo empresarial y su entusiasmo cada vez que destacaba en matemáticas habían sembrado la semilla de las expectativas. Las expectativas de los padres son como el agua para las plantas. Si es poca, el niño se marchita, demasiada, y se ahogan. Carmen se preguntó si había estado abrumando a Alejandro con sus sueños no expresados. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos sin agobiarlos con nuestras expectativas? Es como caminar por la cuerda floja. Requiere equilibrio, concentración y saber cuándo dar un paso atrás. Carmen decidió mantener una conversación sincera con Alejandro, explicándole que, aunque nunca había pretendido presionarle, reconocía que sus expectativas tácitas podían haberle influido. «Hijo», le dijo, «quiero que sepas que tu felicidad es más importante para mí que cualquier carrera que elijas». Esta revelación fue como abrir una ventana en una habitación congestionada. Una brisa de autenticidad llenó su relación con Alejandro. Alejandro admitió que se había planteado estudiar empresariales solo para complacer a su madre, aunque su verdadera pasión siempre fue el arte. El filósofo Jean-Paul Sartre dijo una vez que el hombre está condenado a ser libre. En la crianza, esto podría traducirse en que los hijos están destinados a elegir su propio camino. Carmen comprendió que su papel no era dictar ese camino, sino iluminarlo, permitiendo a Alidro explorar todas sus opciones. Entonces, ¿cómo podemos comunicar nuestras esperanzas sin convertirlas en expectativas abrumadoras? Carmen adoptó lo que llamó el método del espejo. En lugar de proyectar sus propios deseos, reflejaba las pasiones y talentos que observaba en sus hijos. «Alejandro, parece que te encanta el arte. ¿Has pensado en cómo podrías desarrollar más ese talento?», preguntaba Carl Rogers, el fundador de la terapia centrada en la persona. Creía que cada individuo tiene en su interior la capacidad de avanzar hacia la madurez. El papel de los padres, por tanto, no es dirigir sino apoyar ese crecimiento natural. Carmen también puso en marcha conversaciones sobre los sueños. Una vez al mes, se sentaba con sus hijos para hablar de sus aspiraciones sin juicios ni indicaciones. Estas charlas se convirtieron en un espacio seguro en el que los niños podían explorar sus intereses sin sentir el peso de las expectativas paternas. Pero, ¿qué ocurre cuando los sueños de nuestros hijos nos asustan? Carmen aprendió a gestionar sus propios miedos. Cuando Alejandra mencionó que quería viajar por el mundo antes de empezar con sus colegas, en lugar de expresar preocupación, Carmen respondió: «Eso suena emocionante. ¿Cómo crees que esa experiencia podría enriquecer tu arte?». El famoso pediatra Dr. Benjamin Spock dijo una vez: «Sueña, confía en ti mismo, sabes más de lo que crees». Carmen se dio cuenta de que esa confianza se extendía también a creer en sus hijos y en sus decisiones. 8. El tabú del favoritismo entre hermanos. Imaginemos por un momento que el amor de los padres es como una tarta. En teoría, debería haber suficiente para todos. Pero, ¿qué ocurre cuando empezamos a cortar porciones de distintos tamaños? Es el viejo dilema del favoritismo paterno. Un martes por la tarde aparentemente normal, mientras Carmen estaba en la cocina preparando la cena, sus hijos Alejandro y Sofía estaban en la mesa haciendo los deberes. Sin pensarlo, Carmen comentó: «Alejandro, ojalá fueras tan organizado como tu hermana. Mira qué bien lleva los cuadernos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro bajó la mirada, claramente dolido, mientras Sofía se removía incómoda en su asiento. Al darse cuenta de su error, Carmen intentó dar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho. Un estudio realizado por la Universidad de California descubrió que incluso el favoritismo sutil o involuntario de los padres puede tener efectos duraderos en la autoestima y las relaciones entre hermanos. Los niños que percibían favoritismo hacia un hermano eran más propensos a sufrir problemas de conducta y a enfrentarse a dificultades en sus relaciones más adelante. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa del favoritismo? A veces, seamos sinceros, es difícil no notar las diferencias entre nuestros hijos.
Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Cuanto más lo intentas, más aparece en tu mente. El psiquiatra infantil Dr. Daniel C. Gould sugiere un enfoque llamado crianza consciente. En lugar de negar nuestras preferencias o diferencias, debemos reconocerlas internamente y luego elegir cómo responder de forma reflexiva. No se trata de ser perfectos, dice Siegel, sino de ser conscientes y reparar la conexión cuando cometemos errores. Inspirada por esto, Carmen adoptó un nuevo enfoque. Reunió a sus hijos y les dijo: «Niños, he cometido un error al compararos. Cada uno de vosotros es único y valioso a su manera, y os pido disculpas si alguna vez os he hecho sentir menos importantes». Esta conversación abrió la puerta a un diálogo más profundo. Alejandro admitió que a veces se sentía infravalorado, mientras que Sofía confesó sentirse presionada y ser siempre la organizada. Carmen se dio cuenta de que sus comentarios bien intencionados habían alimentado sin querer estas inseguridades. El filósofo griego Platón dijo una vez que se puede descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Inspirada por esta idea, Carmen introdujo las noches de juego en familia, en las que cada niño podía brillar con sus propios puntos fuertes. Alejandro resultó ser un brillante estratega en los juegos de mesa, mientras que Sofía asombró a todos con su creatividad en los juegos de palabras. Pero, ¿qué ocurre cuando las diferencias entre hermanos son realmente notables? El Dr. Haim Ginott, pionero de la comunicación entre padres e hijos, aconseja elogiar el esfuerzo, no el talento. En lugar de decir, «¡Qué listo eres!», Carmen aprendió a decir, «Me impresiona lo mucho que has trabajado en ese proyecto». Carmen también descubrió el valor del tiempo individual. Dedicaba tiempo individual a cada niño, adaptando las actividades a sus intereses particulares. Con Alejandro visitaba museos de arte, mientras que con Sofía disfrutaba de tardes de repostería. Juntos, estos momentos individuales no solo reforzaban sus vínculos únicos, sino que también reducían la necesidad de comparaciones. El psicólogo Alfred Adler, conocido por su teoría sobre el orden de nacimiento, nos recuerda que cada niño de una misma familia vive en un entorno diferente. Carmen comprendió que su papel no era tratar a sus hijos de forma idéntica, sino asegurarse de que cada uno se sintiera igualmente querido y valorado. De Betty, imagina que tus palabras son como piedras arrojadas a un estanque. Cada una crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. ¿Y si dejaras de lanzar piedras y te limitaras a observar la calma del agua? Esta es la esencia del silencio sabio, la lección más poderosa que Common descubrió en su viaje como madre. El emperador estoico Marco Aurelio escribió una vez: «No hables a menos que mejore el silencio». Parece sencillo, ¿verdad? Pero en un mundo en el que nos bombardean constantemente con información y nos sentimos presionados para tener la respuesta perfecta, el silencio se ha convertido en un arte perdido. Una tarde, Carmen lo experimentó mientras observaba a sus hijos jugar en el patio trasero. Estaba a punto de intervenir en una pequeña discusión entre ellos, cuando algo la hizo detenerse. ¿Y si me limito a mirar?, se preguntó. Para su sorpresa, sus hijos resolvieron el problema por sí solos. Fue como si hubiera descubierto un superpoder oculto: la capacidad de permanecer en silencio. Carl Rogers, pionero de la terapia centrada en el cliente, dijo una vez que el mejor regalo que puedes hacer a alguien es prestarle atención sin juzgarle. Carmen empezó a aplicar este enfoque en casa. En lugar de apresurarse a ofrecer consejos o soluciones, se limitó a escuchar. Y ocurrió algo extraordinario. Sus hijos empezaron a abrirse más, a compartir sus pensamientos y emociones, sin miedo a ser juzgados o interrumpidos. Carmen se convirtió en su confidente, no por lo que decía, sino por lo que no decía. ¿Cómo podemos integrar este silencio sabio en nuestra vida cotidiana? He aquí una guía práctica. La regla de los 5 segundos. Antes de responder, cuenta hasta 5 mentalmente. Esta breve pausa te permite decidir si decir algo es realmente necesario. La técnica del espejo.
En lugar de compartir tu opinión, refleja lo que está diciendo tu hijo. Por ejemplo, parece que te sientes frustrado con ese proyecto. Esto les ayuda a procesar sus propias emociones. El poder de las preguntas. En lugar de dar respuestas, haz preguntas como ¿qué crees que podrías hacer al respecto? Esto fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Momentos de silencio compartido. Pasa tiempo con tus hijos en actividades tranquilas, como dibujar o simplemente sentarse juntos en el jardín. El silencio compartido puede ser tan significativo como una conversación profunda. Pausa reflexiva. Cuando su hijo le cuente algo importante, tómese un momento antes de responder. Diga algo como, eso suena importante, déjame pensarlo. Esto demuestra que valoras sus palabras y las consideras detenidamente. Un estudio realizado por la Universidad de California descubrió que los niños, cuyos padres practicaban la escucha activa y el silencio reflexivo, mostraban mayor autoestima y habilidades comunicativas. Es como si el silencio de los padres creara espacio para que floreciera la voz interior del niño. Carmen notó un cambio profundo en su familia. Alejandra, antes reservada, empezó a compartir más sus proyectos artísticos. Sofía, que solía buscar constantemente la aprobación de su madre, empezó a tomar decisiones con mayor confianza. El silencio de Carmen había creado un entorno en el que sus hijos podían crecer a su propio ritmo. Pero, ¿qué hay de los momentos en que es necesario hablar? El filósofo Epicteto nos recuerda que nos han dado 2 orejas y una boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Cuando Carmen hablaba, sus palabras tenían más peso porque las elegía con cuidado y las pronunciaba en el momento adecuado. Aplicar el silencio sabio no significa convertirse en una estatua muda. Es como ser director de orquesta. Sabes cuándo hacer un gesto sutil y cuándo dejar que la música fluya con naturalidad. Reflexiona sobre tu propia comunicación familiar. ¿Estás creando un espacio en el que tus hijos se sienten seguros para expresarse? Si has llegado hasta aquí, comenta, me merezco una vida feliz más abajo, para que sepa quién ha llegado hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.